Estamos en comunicación con el doctor Jorge Sfondenovich. Él es, además de, como decía, doctor, él es ingeniero agrónomo del INTA. Pero Jorge, yo quiero que te presentes en sociedad. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va Darío? A vos y a toda la audiencia. Bueno, como vos dijiste, soy Jorge Gosdenovich, trabajo en el INTA Paraná, en la parte de recursos naturales y gestión ambiental, y mi área de trabajo específica es en la conservación y el uso y manejo del suelo y el agua, que en la provincia de Entre Ríos todos sabemos que es el principal problema que afecta a nuestros suelos. Y además también soy docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Oro Verde, en una cátedra que se llama Tecnología de Tierras. Así que bueno, básicamente ese es mi desempeño profesional. La ley es una ley muy buena, se hizo en el año 89 y es tan buena que sigue vigente hasta hoy en día y sigue aplicándose y se sigue ejerciendo. Ha tenido sus altos y bajos de acuerdo a la política, pero la ley lo que tiene es un espíritu conservacionista. ¿Qué significa esto? Y la ley lo que intenta es cuidar el suelo. Entonces, vos, productor agropecuario, tenés un campo y decís, se me está erosionando, ¿qué hago? Quiero hacer terraza. El Estado provincial entiende que vos querés cuidar el suelo y ¿qué hace? Te desgrava del impuesto inmobiliario por 8 años hasta el 100% del lote donde vos hiciste terraza. Esta ley es única en el país. O sea, hay muchas provincias que tienen ley de suelo, pero ninguna entiende a este sistema como un beneficio para el suelo. Entonces, la provincia de Entre Ríos lo entendió hace mucho y bueno, creó esta ley y esta ley tiene ese espíritu. Vos haces terraza, que son prácticas permanentes, canales colectores, lo que sea, que se modificó el año pasado, ¿sí? La ley de nuevo, y bueno, te da un descuento del impuesto inmobiliario hasta del 80%, del 100% por 8 años, ¿sí? Después también la ley involucra que si vos haces rotación de los cultivos, no haces un monocultivo, si haces canales colectores, si fertilizás, todo lo que vos puedas hacer, cultivos de cobertura, para mantener el sistema lo más sano posible. De las Naciones Unidas también esta ley puso el foco en esta ley porque le llamó la atención, yo lo resumo así muy coloquialmente, ¿no? Porque miró que esta ley premia al productor que hace sistematización, ¿no? Que cuida su suelo, ¿no? Entonces esta ley es fundamental y por suerte desde los organismos de ciencia y técnica el año pasado, que son INTA y Facultad de Ciencias Agropecuarias, nos pudimos juntar con varios diputados, con algunos senadores, también con la Comisión Provincial de Suelos, y lo que hicimos fue redactar o reacomodar lo que ya estaba de la reglamentación de la ley, ¿no? Que eso es muy bueno, porque antes no sé si se le pedía opinión o no, o hubo un periodo donde no se le pidió opinión a los organismos de ciencia y técnica, y ahora se volvió a pedir opinión, entonces, bueno, la verdad que estaba muy contento de haber podido participar o en colaborar, por lo menos, ¿no? Con las definiciones. ¿Qué porcentaje de la provincia se hace conservación de suelo? Ah, muy buena pregunta, porque no lo sabíamos, ¿no? Hasta hace un par de años no sabíamos cuál había terraza, qué no había terraza. Y bueno, empiezo al revés. Mirá, de la provincia de Entre Ríos se siembran aproximadamente, depende del año, la época, la política, el cultivo, los precios, entre 1.500.000 hectáreas a 1.800.000 hectáreas, ¿no? Esa es la superficie aproximadamente productiva que tenemos de suelo para hacer algún cultivo. Más del 60% de nuestros suelos tienen problema o peligro de erosión, ¿sí? Entonces, casi la totalidad de nuestro suelo tienen algún riesgo o grado de erosión actual o potencial, ¿estamos? De esa superficie, nosotros tenemos el 31% sistematizado. O sea, tenemos 601.000 hectáreas con terraza en la provincia de Entre Ríos. La provincia sola tiene más terraza que el resto del país en su conjunto. Entonces, por un lado estamos muy contentos, si vemos el vaso medio lleno, decimos, mirá, desde el año que se creó la ley, es más, desde el año 69, que la FAO y el INTA empezaron a investigar la erosión hídrica en la provincia y empezaron a desarrollar las terrazas y todos los sistemas de control, tuvo un efecto muy importante, porque es más, en los últimos 10 años se hicieron alrededor de 25.000 terrazas por año. Ese es el análisis que nosotros tenemos. Entonces decimos, tenemos 600.000 hectáreas, es lindo.
Está bien, nos falta mucho más todavía, ¿no? Porque hay zonas que son muy críticas, donde la agricultura ha entrado en los últimos 10, 15 años y esas zonas han empezado a degradar. Bueno, en esas zonas también tiene que empezar la tecnología de la sistematización, pero bueno, nos falta todavía entre un 60 y un 70% sistematizar, lo cual la erosión siempre se enmascara, ¿no? Porque vos podés enmascarar que un suelo se te degradó echándole más fertilizante, aumentando la densidad, metiendo un cultivo de cobertura. Ahora, un centímetro de suelo que perdamos tarda 400 a 1000 años en recuperarse o en regenerarse. Entonces, estamos contentos, tenemos 31% sistematizado, ¿no? Está bueno, pero nos falta todavía un gran porcentaje y ese porcentaje es sobre suelos que están erosionados o que tienen peligro de erosionarse. ¿Por qué? Y porque están en pendiente. Tan solo que están en pendiente, Entre Ríos tiene pendiente, y Entre Ríos lo que tiene, que no tiene el resto del país, es los suelos arcillosos, ¿no? Entonces, un suelo, por ejemplo, comparo de Victoria, llegando a Victoria, un suelo de la parte de Diamante, una lluvia, el suelo se infiltra 88 milímetros por hora, 60 milímetros por hora, 80 milímetros por hora, más o menos de acuerdo al suelo, en profundidad también. Un suelo de la zona de La Paz, de María Grande, de Villaguay, donde encuentra la arcilla, menos de 1 milímetro por hora. Entonces esa es la dificultad que tenemos nosotros en nuestro suelo. Un suelo con pendiente, donde vos te infiltres menos de 1 milímetro por hora, te llueven 20, 19 te escurrieron. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que frenar el agua y donde la tecnología de terraza es fundamental, ¿no? Son canales que sacan el agua que no pudo infiltrar al suelo y la sacan despacito del campo para que no erosione. Y eso, ¿por qué digo despacito, hago hincapié? Porque al hacer despacio le das tiempo a que el agua se vaya infiltrando también. Al haber más agua en el campo, el cultivo va a rendir más, ¿no? Es una asociación por ahí muy directa, pero es así en la realidad. Nosotros lo tenemos medido y estudiado en varios campos, ¿no? Y a lo largo de muchos años, ¿no? Uno cosecha una soja ahora, ¿no? Y suponete que la rotación sea soja-maíz, ¿no? Por dar un ejemplo. Vas a tener todos estos meses el suelo desnudo, el suelo descubierto, y tenés dos factores fundamentales. El que nos interesa mucho es la erosión hídrica. Entonces, el suelo va a quedar expuesto al impacto de la gota de lluvia en los meses torrenciales, que va a ser octubre, septiembre, octubre, cuando empieza a llover, y vos la soja la estás sembrando un mes después. Y lo otro que vos decís que es fundamental es que si vos haces un cultivo de cobertura, primero estás aprovechando mucho el suelo, el recurso, lo estás aprovechando porque le estás generando biomasa, que después la vas a secar o se va a incorporar como abono verde, pero lo que estás haciendo es que no crezcan especies no deseadas, que son las malezas. Entonces, al tener un cultivo de cobertura, que puede ser una vicia, una avena, un trigo también, que no produzca grano, nada de esto, así no consume, pues lo que hace es que mantenés el suelo cubierto con un cultivo, que a su vez le va a incorporar un montón de nutrientes al suelo, y no van a ser especies, no van a nacer especies que uno no desea que nazcan, que son las malezas, y por lo tanto, la aplicación de algún agroquímico para controlar antes de la siembra no lo vas a necesitar. La conservación del suelo o las buenas prácticas agrícolas no podemos concebirlas sin la conservación del suelo. Uno miraría en La Pampa, y en La Pampa, si entiendes, sin terraza puede ser, la conservación iría por el tema de los cultivos de cobertura, para meter más abono. En Entre Ríos no, en Entre Ríos es fundamental que dentro de las buenas prácticas agrícolas una pata importante tiene que ser la conservación y el uso del suelo y el agua, ¿sí? Sin duda es una pata fundamental porque yo puedo tener la mejor tecnología, los mejores tractores, las mejores sembradoras, la mejor semilla, y si se me va el suelo, ¿para qué me sirve todo eso? No me sirve. Entonces, lo primero que tienen que estar las buenas prácticas agrícolas, sin duda, es la conservación del suelo como un foco, como un norte a tener bien en cuenta. El productor que haga terraza, que haga canales colectores, que rote, que haga cultivo de cobertura, bueno, eso debe estar bien visto dentro de una buena práctica agrícola, porque no es solamente para mayor rinde, sino que estás cuidando el ambiente. No, estás haciendo una diversificación que estás cuidando el ambiente en todos los sentidos. Entonces, sí, es como decís vos, las buenas prácticas agrícolas sin duda tiene la pata de la conservación de suelo ahí adentro metida, ¿sí? Jorge, para el cierre, un mensaje para el productor. Bueno, por ahí uno lo que ve realmente cuando va al campo no es la primer síntoma de erosión, sino que ve la erosión en surco, y ese ya es el segundo factor de la erosión. Entonces lo que nosotros decimos desde las instituciones, INTA o facultad, que hay que tener el suelo cubierto la mayor parte del año, o por lo menos cubierto donde tenemos las lluvias intensas, que es en abril, ¿sí? Otoño, el periodo otoñal, o el periodo de primavera. Entonces, en esos dos momentos nosotros deberíamos tener el suelo cubierto, porque es cuando cae la lluvia con mayor intensidad.
Eh, Uno está orgulloso porque cada vez que uno va a una charla o a otra provincia, menciona al productor agropecuario entrerriano como un pionero en la conservación del suelo. Y el productor agropecuario entrerriano sabe cómo manejar el suelo, cómo manejar el agua, entiende que el agua trae esa intensidad, problemas erosivos. Entonces, bueno, uno siempre está como orgulloso de los productores entrerrianos, porque cuando uno va a hablar con ellos, aprende mucho más de lo que uno por ahí va a tratar qué sé yo, de charlar. Así que bueno, la idea es esa, básicamente, que el suelo tiene que estar cubierto en esos dos periodos, ¿no? En primavera, cuando son las lluvias intensas, o en otoño, ¿sí? Que es cuando también tenemos lluvias intensas en la provincia.